Buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Ingeniería de Mecánica Eléctrica de la Universidad de Guadalajara de CUSEI. Vamos a explicar lo que es el motor de rotor de bandado con motivo de la materia de Laboratorio de Máquinas Eléctricas 2. Para entender cómo funciona este motor, es necesario entender primero cómo es que funciona un motor de corriente trifásica, lo cual voy a explicar a continuación. Un motor de corriente trifásica es aquel motor que funciona con este sistema. ¿Cómo es este sistema? Funciona de la siguiente manera. Tenemos líneas de voltaje, tenemos tres líneas, como su nombre lo indica. Recuerda, están desfasadas 120 grados una de otra. Aquí, como podemos ver, tenemos la fase A, la fase B y la fase C. La fase A, inicia aquí en 0 grados, con el tiempo 0. Y si recorremos en el tiempo 120 grados, vemos que inicia la fase B en este punto. 120 grados después en el tiempo, inicia la fase C en este punto, o 240 grados desde el 0. Este sistema es un sistema balanceado en el que los voltajes son iguales, pero con un desfase, como ya lo mencioné. El motor de corriente trifásica funciona gracias a un campo magnético giratorio en el estator. Este campo magnético se logra gracias al sistema trifásico que está conectado a los devanados del estator, lo cual voy a explicar a continuación. Aquí tenemos la fase A, que está conectada a la fase A, B con la fase B y C con la fase C, desfasada 120 grados a cada uno. Aquí la cruz indica que la corriente está entrando y el punto está saliendo. Entonces aquí podemos darnos cuenta, por la regla de la mano derecha, que si la corriente entra, el campo magnético gira en este sentido, hacia abajo. Y en este sale la corriente, y el campo magnético es hacia abajo también. Entonces, si lo simplificamos con una sola flecha, nos queda que el campo está de esta manera. Aquí ya estamos a 30 grados en la línea del tiempo. Entonces tenemos la fase A y la fase B y la fase C igualmente en el estator del motor. Igualmente, por la regla de la mano derecha, vemos que el campo magnético nos queda de esta forma, con la flecha hacia abajo, lo cual nos queda en esta dirección. Podemos ver que ya giró el campo magnético. En el centro del estator tenemos el rotor del motor, que tiene unos embobinados que están cortocircuitados. Esos conductores generan un campo magnético gracias a la inducción del campo que tenemos en el estator, por la ley de Faraday. En el estator tenemos el campo magnético giratorio, que tiene una magnitud constante y una velocidad constante. En el centro tenemos el rotor, que es inducido por el campo magnético del estator que se encuentra girando. Este campo magnético induce un voltaje con los conductores del rotor que están cortocircuitados, y este voltaje genera una corriente eléctrica que genera un campo magnético también. Este campo magnético interactúa con el campo magnético del estator, haciendo que el polo norte y sur del estator se atraiga con el polo sur y norte del rotor, por lo que el campo magnético del rotor siempre va a tender a orientarse al campo magnético del estator. Como este es un motor asíncrono, significa que la velocidad del rotor nunca va a ser igual a la velocidad del campo magnético del estator. El deslizamiento, que es la letra S, es la diferencia de velocidad del campo magnético del estator con la velocidad del rotor dividido por la velocidad síncrona. Lo cual nos dice que cuando la velocidad, el deslizamiento es igual a 1, decimos que su deslizamiento es máximo. Y cuando el deslizamiento tiende a 0, el deslizamiento es mínimo. En los arranques de los motores trifásicos se encuentra el rotor bloqueado porque todavía no está
comenzando a girar. Pero cuando lo conectamos, el campo magnético del estator ya se encuentra girando a la velocidad síncrona. Entonces, la diferencia de velocidad entre el campo magnético giratorio del estator y el rotor es 1 o máxima, puesto que el rotor se encuentra bloqueado y la velocidad relativa es mucha. Entonces, se está induciendo mucho voltaje en las espiras del rotor, lo cual hace que se genere una corriente alta. Por eso los motores en el arranque demandan mucha corriente. Conforme el rotor comienza a girar, la diferencia de velocidad entre el campo magnético giratorio del estator y la del rotor va disminuyendo, se va haciendo menor a 1, por lo cual se está induciendo menor voltaje en las espiras del rotor y la corriente tiende a disminuir. Esto lo va a hacer hasta que el rotor alcance la velocidad más cercana a la velocidad nominal, que es la velocidad de trabajo normal. En el rotor de Vanado utilizamos una resistencia externa. Esa resistencia externa, teniendo distintos pasos, nos vamos a encontrar con esta gráfica par velocidad, en donde la resistencia 1 es representada con la línea verde, resistencia 2 azul y roja, en donde en el eje de las Y tenemos el par máximo y en el eje de las X tenemos el deslizamiento. Hablemos de la resistencia número 1. Tenemos un par de arranque máximo donde el deslizamiento está en esta posición. Posteriormente, hacemos un cambio de la resistencia continuando con un par máximo, el deslizamiento ha disminuido considerablemente, teniendo un par alto. Al final, tenemos la resistencia, la última resistencia, en donde llegamos a un deslizamiento crítico y tomemos en cuenta que el par sigue siendo máximo. Si hablamos de un par nominal, que es esta parte de la línea verde, notemos que teniendo una carga constante, el deslizamiento es óptimo, cercano a cero. Continuando, con respecto a este tipo de motores, el rotor es un rotor ranurado que se encuentra embobinado con una conexión estrella, en donde las puntas libres son conectadas a unos anillos de cobre aislados y soldados al rotor del motor, en donde cada una de las puntas va correspondiente a uno de los anillos, que a su vez llega a una resistencia conectada en la estrella Estas resistencias son las que representamos en la gráfica anterior, donde podemos observar que el estator es energizado y alimentado con las 3 líneas de corriente alterna. En cambio, el rotor tiene un circuito totalmente distinto al del estator, como ya lo mencionamos, con sus resistencias, sus anillos rozantes y su rotor en estrella. Si hablamos de la conexión al esquemático de conexión puesta en línea, nos encontramos con este esquemático, en donde podemos apreciar que son las 3 líneas que van hacia el estator, y hablando del rotor, van sus 3 líneas que llegan a la resistencia variable conectada en estrella. Posteriormente hablaremos de las características las características físicas y las partes del motor de rotor de Vanado. Aquí tenemos un motor de rotor de Vanado, donde rápidamente ubicaremos las partes: la flecha que conduce la fuerza mecánica, una carcasa con aletas para dispersar el calor. Lo más importante de este motor, podemos observar los anillos rozantes, los carbones del rotor, que van conectados en este caso y específicamente en este motor, en estas 3 terminales. Podemos observar un ventilador de enfriamiento, base y en este caso la conexión. Tenemos ya el motor de rotor de Vanado conectado y vamos a ver cómo es que funciona. Hemos conectado aquí las bases a lo que es el estator del motor
y vamos a proceder a energizarlo con el rotor sin cortocircuitar. Vemos que está fluyendo una corriente que es de 1.14 amperes, la cual es la única que utiliza para crear el campo magnético del estator y las pérdidas magnéticas propias del motor. En este momento voy a energizar el motor y observamos que no existe ningún pico de corriente. Observamos que la corriente llegó a 1.14 amperes. Ahora vamos a hacer una medición del voltaje. Voy a proceder a energizarlo. Vemos que el voltaje es de 68 volts. Es el voltaje de inducción que hay del estator al rotor. Voy a girar la flecha en sentido contrario al giro del campo magnético del estator. Vemos que el voltaje aumenta, puesto que lo estoy girando en sentido contrario y la diferencia de velocidades del rotor y del campo magnético del estator es mayor. Ahora lo voy a girar la flecha en sentido del campo magnético giratorio del estator. Y vemos que el voltaje tiende a bajar, puesto que está girando el rotor en sentido del campo magnético giratorio del estator, y entonces la diferencia de velocidades es menor. Se ha cortocircuitado el rotor del motor. Procederemos a energizar y checar el pico de corriente que será demandado por el motor. Desenergizamos. Pudimos observar que hubo un pico de corriente, posterior se estabilizó. Ahora procedimos a cortocircuitar el rotor. Procederemos a energizarlo y veremos un pico en la demanda del motor. Posterior al pico mencionado, se estabilizó la corriente igual a la corriente que se encontraba con el rotor abierto. ¿A qué se debe esto? La poca diferencia de la corriente demandada con respecto a la del rotor abierto es la corriente que está demandando debido a la fricción que se encuentra en el mecanismo interno del motor. Ahora hemos conectado el rotor a la resistencia variable para así observar cuál es la corriente demandada por el motor. Voy a proceder a energizar con la resistencia en el número 1 y vamos a observar la corriente pico y la corriente cuando se estabiliza. Ahora voy a cambiar la resistencia. Observamos en qué se estabiliza la corriente. Voy a hacer el cambio a la resistencia número 3. Observamos cómo cambia la corriente. Y hago el último cambio a la resistencia número 4. En la última resistencia, la número 4, es como si el rotor se encontrara cortocircuitado, ya que representa la menor resistencia. Procederemos a hacer la medición de la velocidad del rotor. Energizamos. Se hizo el cambio a la resistencia número 2. Resistencia número 3. Y por último, el rotor cortocircuitado, alcanzando su mayor velocidad.